Hola, sean todos ustedes bienvenidos a su canal Déjate Leo. Mi nombre es Yasira y me siento sumamente agradecida con su asistencia. En este espacio van a encontrar lecturas maravillosas que motivarán su mente e inspirarán su corazón. Les invito a que se suscriban a este canal activando la campanita para que de esta forma ustedes puedan apoyar el desarrollo del espacio y reciban notificación cuando subamos una nueva lectura. También agradecemos de antemano su apoyo con los me gusta o los likes y por supuesto agradecemos también que compartan estos audios con las personas que ustedes aprecian. Continuamos con la lectura del libro Lazos de Amor del autor Brian Weiss, el hombre que se ha atrevido a devolvernos nuestras vidas pasadas. Pónganse cómodos y déjenles leo. Capítulo 12. Aunque puede que no sea un rey en mi vida futura, mucho mejor para mí. Seguiré llevando una vida activa y además no sufriré tanta ingratitud. Federico el Grande. Por segunda vez, Pedro sudaba a chorros pese al aire acondicionado que refrescaba el ambiente de mi consultorio. Le caían gotas por la cara, que se deslizaban por el cuello y le empapaban la camisa. Hacía un instante había tenido escalofríos y su cuerpo se estremecía. Pero es que tenía la malaria y esta enfermedad provoca una sensación que alterna entre un frío penetrante y un calor abrasador. Francisco estaba a punto de morir a causa de esta terrible enfermedad. Estaba solo y separado por miles de kilómetros de sus seres queridos. Era una muerte horrible y dolorosa. Aquel día Pedro había empezado las sesiones entrando en un profundo y a la vez relajado estado hipnótico. Enseguida regresó a una vida pasada, viajando a través del tiempo y del espacio. Inmediatamente empezó a sudar. Intenté secarle las gotas de sudor con un pañuelo, pero fue inútil. Era como tratar de detener una inundación con las manos. Seguía transpirando sin cesar. Yo temía que aquel sudor que le empapaba le provocara molestias físicas y afectara la profundidad y la intensidad de su trance hipnótico. «Soy un hombre de cabello negro y piel oscura», dijo resoplando el calor. «Estoy descargando un barco de madera muy grande. El cargamento es pesado, hace un calor ardiente, veo palmeras y al lado unas indelebles construcciones de madera. Soy marinero y estamos en el Nuevo Mundo». «¿Sabes el nombre?», le pregunté. «Francisco. Me llamo Francisco y soy marinero», repitió. Yo me había referido al nombre del lugar geográfico, pero lo que le vino a la mente en aquel momento fue su nombre de pila. ¿Sabes cómo se llama el lugar donde estás?, volví a preguntar. Se quedó callado unos segundos mientras seguía sudando abundantemente. «No lo sé», contestó. «Es uno de esos dichosos puertos. Aquí hay otro», añadió. «En la selva, en algún lugar de las lejanas montañas. Lo encontraremos. Guardaré algo para mí de lo que encuentre. ¡Qué lugar tan horrible!» «¿De dónde eres?», le pregunté intentando averiguar más detalles. «¿Sabes dónde está tu casa?». «Al otro lado del mar», me contestó pacientemente. «En España, somos de allí». Se refería a sí mismo y a los compañeros que descargaban el barco con el bajo a un sol de justicia. «¿Tienes familiares en España?», le pregunté. «Mi mujer y mis hijos. Los encuentro a faltar, pero están bien, sobre todo gracias al oro que les envío. Mi madre y mis hermanas también están allí. No es fácil, los echo mucho de menos a todos». Yo quería saber más cosas de su familia. «Te ayudaré a reconocer en el tiempo», le dije a Francisco,
Haré que vuelvas a España con tu familia la última vez que estuviste con ellos antes de que emprendieras el viaje al Nuevo Mundo. Te daré unas palmaditas en la frente y contaré hacia atrás desde el número 3. Cuando llegue al 1 estarás de regreso en España junto a todos ellos. Lo recordarás todo. 3, 2, 1. Ve hacia allí. Los ojos de Pedro iban visualizando imágenes. Veo a mi mujer y a mi hijo pequeño. Nos sentamos a la mesa. Veo la mesa y las sillas de madera. Mi madre también está, dijo. Mírales a la cara y a los ojos, le pedí. Intenta ver si estas personas también forman parte de tu vida actual. Me preocupaba el hecho de que, al trasladarse de una vida a otra, pudiera desorientarse y hacerle salir por completo de la vida de Francisco. Afortunadamente respondió sin ningún problema. He reconocido a mi hijo. Es mi hermano. Oh, sí, es Juan. ¡Qué maravilloso! Ya había encontrado a su hermano anteriormente, encarnado en el cuerpo de abad, cuando Pedro era monje. Aunque en ninguna de sus vidas le habíamos encontrado como amantes, Juan era un alma gemela que perduraba en el tiempo. El vínculo que existía entre ambas almas era muy fuerte. Se mostró indiferente ante su madre y se concentró por completo en su joven esposa. Nos amamos profundamente, comentó, pero no la identifico con ninguna mujer de mi vida actual. Nuestro amor es fuerte. Permaneció en silencio durante un rato, disfrutando del recuerdo de su joven mujer y del profundo amor que había compartido hacia 400 o 500 años en España, muy diferente del actual. ¿Podría Pedro experimentar un amor semejante en el futuro? ¿Acaso el alma de la esposa de Francisco también había atravesado los siglos hasta llegar al presente? Y suponiendo que así fuera, ¿se encontrarían alguna vez? Trasladé de nuevo a Francisco al Nuevo Mundo y a la búsqueda de oro. Regresa al puerto donde descargabas el barco, le indiqué. Ahora ve hacia adelante hasta el siguiente acontecimiento importante en tu vida de marinero. A medida que voy tocándote la frente y contando hacia atrás desde 3 hasta 1, concentra tus evocaciones en el hecho más importante que recuerdes. 3, 2, 1. Ya estás allí. Francisco empezó a temblar. Tengo tanto frío, dijo quejándose, pero sé que esta fiebre infernal va a volver. Tal como predijo, unos segundos más tarde empezó a sudar mucho otra vez. ¡Maldición!, exclamó, voy a morir. Condenada enfermedad, y los demás me han abandonado. Saben que no podré resistir, que ya no tengo salvación. Estoy sentenciado a morir en este miserable lugar. Ni siquiera hemos encontrado los tesoros que todos juraban que hay aquí. ¿Sobrevivientes a la enfermedad?, le pregunté. El que se quedó en silencio fue Francisco, y yo esperé a que contestara. La enfermedad me ha matado. No he logrado abandonar la selva. La fiebre ha acabado conmigo y nunca más vuelvo a ver a mi familia. Van a sufrir mucho, mi hijo es tan pequeño. El sudor se entremezclaba con las lágrimas. Pedro lamentaba haber muerto joven, completamente solo y en una tierra extraña, a causa de una rara enfermedad que ni siquiera un hábil marinero podía vencer. Hice que abandonara el cuerpo de Francisco y entonces empezó a flotar tranquilo y relajado, libre de la fiebre y del dolor, más allá del sufrimiento y la ficción. Su rostro reflejaba paz y tranquilidad. Le dejé descansar. Empecé a recapacitar sobre las pérdidas que Pedro había sufrido en diferentes vidas. Se había tenido que separar tantas veces de sus seres queridos. Había padecido tanto. A medida que iba abriéndose camino entre las inciertas y oscuras nubes del tiempo, ¿podría llegar a reunirse con ellos? ¿Iba a encontrarlos a todos? Las vidas de Pedro se caracterizaban por diferentes patronos que se repetían y no se limitaban únicamente a las pérdidas. En esta regresión recordó que era español, pero también había sido un soldado inglés que fue muerto por sus enemigos españoles cuando los ingleses invadieron su fortaleza. Recordó vidas como hombre y como mujer, vivió vidas como guerrero y como clérigo. Había perdido a seres queridos y también los había encontrado. Después de su muerte como monje, rodeado de familia espiritual, Pedro había repasado las lecciones que había aprendido de aquella existencia. Perdonar es muy importante, me había dicho. Todos hemos cometido errores, por lo cual condenamos a otros, debemos perdonarlos. Todas sus vidas ilustraban este mensaje. Había tenido que aprender todas las facetas para conseguir una comprensión global, y eso es lo que hacemos todos. Cambiamos de religión, de raza y de nacionalidad. Vivimos vidas de una riqueza esplendorosa y otras en las mayores de las miserias.
En unas padecemos enfermedades y en otras disfrutamos de buena salud. Debemos aprender a desechar los prejuicios y el odio. Lo que no lo consigan simplemente cambiarán el bando y regresarán en el cuerpo de su enemigo. ¿Sabrías mi nombre?, le pregunta Eric Clapton a su hijo, que murió trágicamente en un accidente, si te viera en el cielo. ¿Sería lo mismo si te viera en el cielo? Su pregunta es universal y eterna. ¿Cómo sabremos reconocer a nuestros seres queridos? Si nos encontramos otra vez, sea en el cielo o de vuelta en la tierra, ¿los reconoceremos y nos reconocerán en otro cuerpo? Muchos de mis pacientes reconocen a sus seres queridos así, sin más. Cuando recuerdan sus vidas pasadas, miran a los ojos de su alma gemela y saben quién es. Sea en el cielo o en la tierra, perciben una vibración o en una energía característica de sus seres amados. Vislumbran la personalidad más profunda que hay en su interior y surge de ellos un conocimiento interno que proviene del corazón. Se produce una conexión. Puesto que los ojos del corazón son los primeros que ven, las palabras no pueden transmitir por sí solas la seguridad del reconocimiento del alma. No existe duda ni confusión. Aunque el cuerpo sea posiblemente muy diferente del actual, el alma es la misma y se reconoce. Este reconocimiento es completo y queda fuera de toda duda. Algunas veces el reconocimiento del alma puede tener lugar en la mente antes de que en el corazón. Este tipo de reconocimiento suele producirse con bebés o niños pequeños que muestran unas peculiaridades físicas o comportamientos muy concretos, peculiaridades físicas que se reconocen entre ellos, instantáneamente, de un padre a una madre, un abuelo querido. Pueden tener una cicatriz o marcas de nacimiento idénticas a las del muerto o el ser querido. O quizás nos cogen de la mano o nos miran de la misma manera. El caso es que nosotros los reconocemos. ¿Me cogerías de la mano si te viera en el cielo? ¿Me ayudarías a ponerme de pie si te viera en el cielo? En el cielo, un lugar que no requiere del cuerpo físico, el reconocimiento del alma puede producirse a través de un conocimiento interior, una percepción de la energía, la luz o la vibración específica del ser amado. Las sienes en el corazón. Se trata de una sabiduría intuitiva y profunda y entonces reconocemos a nuestros seres queridos de un modo completo e inmediato. Incluso pueden ayudarnos a adoptar el cuerpo que tenían en la última encarnación que compartieron con nosotros. Los vemos tal como se nos aparecieron en la tierra, a menudo con un aspecto más joven y saludable. Al otro lado de la puerta, estoy seguro de que hay paz. Puede que sea al otro lado de la puerta del cielo la que nos lleva a recordar las vidas pasadas que hemos compartido, o la que conduce a las vidas futuras que pasaremos juntos a nuestros seres queridos, pero nunca estaremos solos. Ellos sabrán cuál es nuestro nombre, nos darán la mano, llenarán de paz y reconfortarán nuestro corazón. Mis pacientes, en estado de hipnosis profunda, me dicen repetidamente que la muerte no es un accidente. Cuando mueren bebés y niños pequeños, se nos brinda la oportunidad de aprender nuevas lecciones. Ellos son nuestros maestros, nos enseñan mucho sobre valores y prioridades y por encima de todo sobre el amor. Las lecciones más importantes suelen aprenderse en los momentos más difíciles. Capítulo 13. Nuestro nacimiento es un sueño y un olvido. El alma que amanece con nosotros, nuestra estrella, tuvo su lugar en otra parte, y viene de muy lejos, aunque no en un olvido absoluto ni en completa desnudez, pues llegamos arrastrando nubes de gloria, desde Dios, nuestra morada. El cielo nos rodea en nuestra infancia. William Wordsworth. A pesar de haber conseguido recordar con éxito varias vidas anteriores, Elizabeth seguía sufriendo. Había empezado a aceptar intelectualmente el concepto de que constituía su alma y de reaparición de la conciencia en las consecutivas reencarnaciones físicas. Se había reencontrado con almas gemelas a lo largo de este viaje, pero los recuerdos no le devolvieron a su madre, al menos físicamente. No podía abrazarla, ni tampoco hablar con ella. La añoraba muchísimo. Esta vez, cuando Elizabeth entró en mi consulta, para iniciar la sesión, decidí intentar algo diferente. Un método que ya había aplicado en otros pacientes con diversos resultados. Como de costumbre, mi intención era ayudarla a conseguir un estado de relajación profunda. Quería guiarla para visualizar un bello jardín, que paseara por él y descansara. Mientras descansaba, la invitaría a imaginar que se le acercaba un visitante y que se comunicaba con él con pensamientos, palabras, imágenes, sentimientos y de cualquier otra manera.
Todo lo que experimentó Elizabeth a partir de aquel momento surgió de su propia mente y no de sus indicaciones. Se hundió profundamente en el sillón abatible de cuero y enseguida entró en un estado hipnótico. Conté de 10 a 1 para hacer más profundo su trance. Se imaginó a sí misma bajo una escalera de caracol. Cuando llegó al último peldaño visualizó el jardín. Empezó a pasear y después se detuvo para descansar. Le indiqué que iba a acercársele un visitante y aguardamos juntos su llegada. Unos segundos más tarde advirtió una hermosa luz que se aproximaba a ella. El suave llanto de Elizabeth rompió el silencio que imperaba en la consulta. «¿Por qué lloras?», le pregunté. «Es mi madre. La puedo ver inmersa en la luz. Está tan joven, tan guapa. Me alegro de verte», añadió, esta vez comunicándose con su madre directamente. Elizabeth sonreía y lloraba al mismo tiempo. «Puedes decirle cosas, hablar con ella», le recordé. A partir de entonces no dije nada más, pues no quería interferir en aquel encuentro. Elizabeth no estaba evocando un recuerdo, tampoco estaba volviéndole a experimentar algo que ya había ocurrido, estaba viviendo un acontecimiento. El encuentro con su madre tenía lugar intensa y emotivamente en la mente de Elizabeth. El hecho de que aquella reunión se celebrara de un modo tan convincente en su mente confería un grado considerable de realidad a la experiencia. Las posibilidades de aliviar su aflicción eran ahora palpables. Permanecimos sentados durante unos minutos en un silencio total, interrumpido ocasionalmente por algunos suspiros. De vez en cuando se deslizaba una lágrima por la mejilla de Elizabeth, que a la vez mostraba una constante sonrisa. Finalmente empezó a hablar. «Se ha ido», dijo con calma. «Tenía que irse, pero volverá». Elizabeth seguía hablando y contestando a mis preguntas muy relajada y con los ojos cerrados. «¿Se ha comunicado contigo?», le pregunté. «Sí, me ha dicho muchas cosas. Que debo confiar en mí misma. Me ha dicho, confía en ti. Te ha enseñado todo lo que necesitabas saber». «¿Qué significa esto para ti?». «Que debo creer en mis propios sentimientos y no dejar que los demás influyan siempre en mis decisiones, especialmente los hombres», añadió haciendo hincapié en ello. «Me ha dicho que los hombres se han aprovechado de mí porque yo no creía lo suficiente en mí misma, y les he dejado que lo hicieran. Les he dado demasiado poder quitándomelo a mí misma. Debo dejar de comportarme así. También me ha dicho, somos todos iguales. Las almas no son femeninas ni masculinas. Eres tan bella y poderosa como cualquier otra alma del universo. No lo olvides. No dejes que te confundan sus distintas formas físicas». «¿Te ha dicho algo más?». «Sí, todavía hay algo más», contestó sin especificar. «¿Qué más?», le pregunté empujándola a hablar. «Que me quiere muchísimo», musitó, «que está bien, está presentando su ayuda a muchas almas del otro lado, dice que siempre estará allí esperándome, y todavía hay algo más». «¿Qué?». «Me ha dicho que tenga paciencia, que algo va a ocurrir muy pronto, algo importante, que debo confiar en mí misma». «¿Qué va a ocurrir?». «No lo sé», contestó suavemente, «pero cuando suceda tendré plena confianza en mí misma», añadió con una determinación que nunca antes había observado en ella. Sentado en el camerino de televisión antes de intervenir en el show de Donahue, fui testigo de una escena increíblemente surrealista. Jenny Cockle, una mujer inglesa de 41 años, estaba con su hijo Sonny de 70 años y su hija Phyllis de 69. La historia de esta familia es infinitamente más interesante y convincente que la de Bradley Murphy, un famoso caso en la historia de las reencarnaciones. Desde que Jenny era pequeña, siempre supo que en una vida anterior recientemente había muerto repentinamente, dejando huérfanos a sus 8 hijos. Conocía con detalle algunos hechos de su vida a principios del siglo XX en la Irlanda rural. Su nombre en aquella vida era Mary. La familia de Jenny le seguía a la corriente, pero no tenían suficientes medios ni interés para investigar las historias fantásticas que explicaba la niña sobre su trágica vida anterior en la más abrumadora pobreza en la Irlanda a principios del siglo. Jenny creció sin saber si sus vivas recuerdos eran reales o no. Finalmente logró disponer de los medios necesarios para iniciar la investigación. Encontró a 5 de los 8 hijos de Mary Sutton,
una mujer irlandesa que murió en 1932 durante el parto de su octavo hijo. Los hijos de Mary Sutton confirmaron muchos de los recuerdos increíblemente detallados de Jenny. Parecían convencidos de que era ella, en efecto Mary, su madre muerta. Allí, en el camerino de televisión, yo observaba cómo se desarrollaba aquella reunión. El rumbo de mis pensamientos cambió y en un instante me encontré viendo la primera secuencia del viejo programa de televisión, el show de Ben Casey. Era un programa sobre medicina de finales de los años 50 o principios de los 60. Mi madre me recomendaba sutilmente, como quien no quiere la cosa, que viera el programa, intentando convencerme de que estuviera estudiando la carrera de medicina. El show de Ben Casey empezaba mostrando unos símbolos universales mientras el neurocirujano de avanzada edad, que era el mejor mentor del joven doctor Ben Casey, coreaba nacimiento, muerte, hombre, mujer, infinitud o algo muy parecido. Misterios universales, enigmas sin solución. Solo sentarme en el camerino, justo antes de intervenir en el show de Donahue, como especialista en recuerdos de vidas pasadas, ya estaba contestando las preguntas que no habían podido ser respondidas por Ben Casey y todos los demás. ¿Nacimiento? Si en verdad nunca morimos, entonces no llegamos realmente a nacer. Somos inmortales, divinos, indestructibles. La muerte no es nada más que cambiar de habitación atravesando el umbral de una puerta. ¿Hombre? ¿Mujer? En el transcurso de nuestras existencias cambiamos de sexo, religión, raza, con el objetivo de aprender desde todas estas perspectivas. Es como si fuéramos siempre a la escuela. Regresamos repetidas veces para aprender determinadas lecciones o cualidades como el amor, el perdón, la comprensión, la paciencia, la conciencia o la no violencia. Debemos olvidar otros sentimientos que son producto de viejas imposiciones como el miedo, la ira, la codicia, el odio, el orgullo o el ego. Solo entonces obtendremos la licenciatura y abandonaremos esta escuela. Tenemos todo el tiempo del mundo para aprender y desaprender. Somos inmortales, somos infinitos, somos de la misma naturaleza de Dios. Conforme observaba a Jenny y a sus viejos hijos, se me iban ocurriendo más cosas. Todo lo que siembre el hombre lo cosechará algún día. En todas las grandes religiones se encuentra el concepto del karma prácticamente con las mismas palabras. Es una antigua sabiduría. Somos responsables de nosotros mismos, de los demás, de la comunidad y del planeta. Impulsada por la necesidad de cuidar y proteger sus hijos, Jenny se vio arrastrada hacia ellos una vez más. Nunca perdemos a nuestros seres queridos. No dejamos de volver a ellos, de reunirnos una y otra vez. El amor, qué energía unificadora tan poderosa. Capítulo 14. Mi doctrina es: vive de tal modo que llegues a desear vivir otra vez. Este es tu deber, porque revivirás de todas formas. Nietzsche. Existen muchos métodos o técnicas para ayudar a un paciente, mediante la hipnosis, a recordar sus vidas pasadas. Uno de estos métodos es imaginar una puerta. Normalmente, hago que mis pacientes entren en un profundo trance hipnótico y después les invito a atravesar la puerta que ellos escojan, una puerta hacia una vida pasada. Imagínate a ti mismo de pie frente a un pasillo o un pasadizo con enormes puertas de cada lado y a los extremos. Son las puertas que te conducen al pasado, incluso hasta tus vidas anteriores. Te llevarán a vivir experiencias espirituales. A medida que cuento hacia atrás de 5 a 1, una de las puertas se abrirá, una puerta hacia tu pasado. Esta puerta te arrastrará hacia ella, te atraerá. Dirígete a ella, déjate llevar. 5. Se abre la puerta. Esta puerta te ayudará a comprender todos los bloqueos o obstáculos que te impiden sentir alegría y ser feliz en tu vida actual. Ve hacia ella. 4. Estás ante la puerta. Ves una hermosa luz al otro lado. Avanza un paso, atraviesa la puerta y dirígete hacia la luz. 3. Atraviesa la luz. Estás en otro tiempo y en otro lugar. No importa si es un producto de tu imaginación o tu fantasía, un recuerdo real, un símbolo, una metáfora o cualquier otra combinación de estos elementos. Lo que cuenta es la experiencia. Déjate llevar por todo lo que acuda a tu mente. Intenta no pensar, juzgar ni criticar. Vive la experiencia.
Sea lo que penetre en tu conciencia estará bien. Ya lo analizarás después. 2. Estás llegando. Casi has penetrado en la luz. Cuando pronuncie el número 1, entra en ella y únete a la persona o a la escena con que encuentres al otro lado de la luz. En cuanto llegue al número 1, se abrirá el telón. 1. Ya estás ahí. Mira tus pies y fíjate en el calzado que llevas. Observa tu ropa, el color de tu piel, tus manos. ¿Son las mismas o son otras? No dejes escapar ni un solo detalle. Una puerta es simplemente una de las maneras de llegar al pasado. Todas ellas conducen al mismo lugar, una vida anterior o una experiencia espiritual importante para la situación actual de la persona. Otras maneras pueden ser ascensores que viajan hacia atrás en el tiempo, una carretera, un sendero o incluso un puente que penetra en las nieblas del pasado. También un riachuelo, un arroyo, un torrente o un río que hay que atravesar para llegar a una vida anterior, una máquina del tiempo que el paciente dirige ante un panel de control. Son algunos ejemplos de los infinitos caminos o métodos que conducen al pasado. Con Pedro utilicé las puertas. Cuando intentó mirarse los pies después de atravesar la luz, se encontró a sí mismo observando fijamente la inmensa cara de piedra de un dios. Tiene la nariz larga y unos dientes grandes y puntiagudos. La boca, los labios son raros, grandes y muy anchos. Tiene los ojos redondos, hundidos y muy separados. Su mirada es perversa. Los dioses pueden ser crueles. ¿Cómo sabes que es un dios? Es muy poderoso. ¿Hay más dioses o es el único? Hay muchos, pero este es el más poderoso. Tiene poder sobre la lluvia. Sin agua no podemos cultivar la tierra, explicó Pedro sencillamente. ¿Estás allí? ¿Sabes dónde estás? Le pregunté. Sí, estoy aquí. Soy una especie de sacerdote. Tengo conocimiento sobre los cielos y el sol, la luna y las estrellas. Colaboro en la elaboración de los calendarios. ¿Dónde trabajas? En un edificio de piedra. Hay en él unas escaleras de caracol y unas ventanas pequeñas desde donde observamos y hacemos nuestros cálculos. Es muy complicado, pero yo sé hacerlo muy bien. Me encargo de realizar las mediciones. Sé perfectamente cuándo se producen los eclipses. Parece que perteneces a una civilización versada en las ciencias, le comenté. Solo en algunos aspectos, como la astronomía y la arquitectura. El resto es superstición y subdesarrollo, aclaró. Hay otros sacerdotes y sus seguidores, pero todos ellos solo están interesados en el poder. Utilizan las supersticiones y el miedo para engañar a la gente, mantener su puesto en la jerarquía. Cuentan con el respaldo de los nobles que controlan a los guerreros. Es una alianza para concentrar el poder en manos de unos pocos. La época que recordaba Pedro podía ser muy antigua, pero las estrategias del control y los pactos políticos que se hacían solo con el fin de obtener y preservar el poder eran atemporales. Las ambiciones humanas no parecen cambiar con el tiempo. ¿Cómo utilizan la superstición para engañar al pueblo? Responsabilizan a los dioses de los fenómenos de la naturaleza. Luego culpan a la gente de enfurecer o contrariar a los dioses y en consecuencia les hacen responsables de manifestaciones de la naturaleza como las inundaciones, la sequía, los terremotos o las erupciones volcánicas, cuando en realidad la gente no es culpable de ello ni tampoco los dioses. Son fenómenos de la naturaleza y no actos de dioses enfurecidos, pero la gente no se da cuenta. Son ignorantes y están aterrorizados porque creen que son los culpables de estas catástrofes. Pedro guardó silencio durante unos segundos y luego prosiguió. Atribuir nuestros problemas y nuestros infortunios a los dioses es un error. Esto otorga mucho poder a los sacerdotes y a los nobles. Nosotros entendemos mejor los fenómenos naturales que la gente corriente. Normalmente sabemos cuándo empezarán y cuándo acabarán. Comprendemos los ciclos. Un eclipse es un fenómeno natural que puede predecirse y calcularse. No es un acto de cólera o de castigo de los dioses, pero así se lo explican a la gente. Pedro hablaba rápido. Las palabras y los conceptos que brotaban a raudales sin necesidad de que yo estimulara. Los sacerdotes se presentan ante los pueblos como los mediadores entre el hombre y los dioses. Dicen a la gente que ellos son los únicos intermediarios y que conocen los deseos de los dioses. Yo sé que esto no es cierto porque soy un sacerdote. Se quedó pensativo y en silencio.
Continúa, le sugerí. Los sacerdotes han creado un cruel y elaborado sistema de sacrificios para apaciguar a los dioses. Bajó la voz y empezó a susurrar. Incluso sacrifican a los seres humanos. ¿A seres humanos? Repetí. Sí, musitó. No necesitan hacerlo a menudo porque siembran el pánico entre la gente. Existen rituales en los que se ahoga a las víctimas y también rituales de matanza, como si los dioses necesitaran sangre humana. El tono de su voz se elevaba a medida que le daba rabia y crecía. Manipulan a la gente con rituales de terror, incluso escogen a las personas que van a sacrificar. Esto les concede el mismo poder que a sus dioses. Deciden quién debe morir y quién debe vivir. ¿Tienes que participar en estos rituales de sacrificio?, le pregunté con cautela. No, contestó. Yo no creo en ellos. Me dejan que me dedique a mis observaciones y mis cálculos, añadió. Ni siquiera creo que existan estos dioses, me susurró a modo de confesión. ¿No? No. ¿Cómo es posible que los dioses sean tan necios y mezquinos como los humanos? Cuando observo el cielo, la bella armonía que existe entre el sol y la luna, los planetas y las estrellas, me pregunto cómo es posible que tanta inteligencia y sabiduría sea al mismo tiempo necia y mezquina. Es absurdo. A estos supuestos dioses les atribuimos nuestras propias características. El miedo, la ira, los celos, el odio. Estas debilidades son nuestras, pero las proyectamos sobre estos dioses. Yo creo que el Dios verdadero está mucho más allá de las emociones humanas. El Dios verdadero no necesita nuestros rituales ni nuestros sacrificios. Esta antigua encarnación de Pedro poseía una gran sabiduría. Hablaba sin trabas, incluso sobre temas tabú, y no parecía cansado, así que decidí presionarle un poco más. ¿Te conviertes en algún momento en un sacerdote influyente?, le pregunté. ¿Se te concede más poder en esta vida? No, respondió. Yo no gobernaría así si tuviera poder. Educaría a la gente, dejaría que aprendiera por sí misma, prohibiría los sacrificios. Pero los sacerdotes y los nobles podrían perder su poder, objeté. ¿Qué ocurriría si la gente dejara de escucharles? No quieren hacerlo, dijo. El verdadero poder proviene del conocimiento. La auténtica sabiduría consiste en aplicar el conocimiento con cautela y benevolencia. La gente es ignorante, pero puede cambiar. No es estúpida. El sacerdote me estaba dando una lección de política espiritual y yo percibía la autenticidad de sus palabras. Sigue, le pedí, tras un momento de silencio. Ya no hay más, contestó Pedro. He salido de este cuerpo y ahora estoy descansando. Me sorprendió. Yo no le había pedido que dejara el cuerpo. No habíamos sido testigos de ninguna escena, ni se había producido ningún acontecimiento desagradable o traumático que pudiera obligarle a salir fuera de su cuerpo. Me acordé de que Pedro había entrado en aquella vida pasada de un modo inusual, enfrentándose a aquella roca inmensa que era el rostro del dios de la lluvia. Tal vez ya no quedaba nada que aprender de aquella vida, y la mente superior de Pedro lo sabía, por lo tanto decidió dejarla atrás. Él hubiera sido un gran gobernante. En noviembre de 1992, Galileo fue expulsado por la Iglesia de sus detestables herejías. La Tierra no es el centro del universo, sino que gira alrededor del Sol. La investigación que absolvió a Galileo se inició en 1980 y se prolongó durante 12 años y medio. La sentencia de la Inquisición de 1633, por fin anulada 359 años más tarde siendo exculpado, se lograba. Por desgracia, la estrechez de miras a menudo se corrige todavía más lentamente. Por lo visto, todas las instituciones son muy cerradas, y también lo son las personas que nunca se cuestionan sus premisas y sistemas de creencia. ¿Cómo pueden asimilar nuevos conocimientos y observaciones si sus mentes están cegadas por viejas creencias e ideas no probadas? Hace años, en un profundo trance, Catherine me dijo: nuestro deber es aprender, volvernos parecidos a Dios por medio del conocimiento. Sabemos tan poco. El conocimiento nos acerca a Dios y después podemos descansar. Más tarde regresamos para enseñar y ayudar a los demás. El conocimiento solo puede penetrar en las mentes abiertas.
Adiós.